Bueno, listo. Pues, demos inicio de una vez. Entonces, pues, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, pues como ya nos conocen, somos el Centro de Investigación e Innovación en Análisis de la Conducta. Estamos con Laura Suárez, nuestra directora general. Por mi parte, Diego Ávila, ya me conocen más que todo a mí. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es el doctor Rodrigo Sosa, que muy amablemente ha aceptado pues darnos esta importante e interesante conferencia. Entonces, pues quisiera presentárselos. El doctor Rodrigo Sosa obtuvo el grado de doctor en Ciencia del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nombramiento como investigador nacional nivel 1 desde 2015. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Panamericana de México. Su principal campo de estudio es el control inhibitorio de la conducta, abordándolo desde la perspectiva del aprendizaje asociativo. Otras áreas de su interés también son el análisis conceptual y teórico de términos psicológicos, la estimación temporal, la literacidad emergente, la literacidad científica y la cuantificación de la complejidad lingüística. A su vez, nos recomendó un artículo que si no lo han leído, pues les recomendamos leerlo. Es bastante reciente, es del año pasado, se llama Beyond Belongingness, Rethinking Innate Behavioral Predisposition, Learning Constraints and Cognitive Capacities. ¿Listo? Está en la revista Adaptive Behavior. Entonces, pues es bastante interesante. Va a tener que ver con esta charla que nos va a dar el doctor Sosa. Y pues a su vez pueden revisar sus diferentes publicaciones que son bastante interesantes en el área de la inhibición condicionada y otros temas bastante relacionados. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y pues bienvenido. No, bueno, gracias a ustedes. Eh, les comparto mi pantalla. Sí, por favor. Ok. ¿Ahora están viendo mi pantalla? Ya la creo, listo. Ahora sí. Perfecto. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad de estar aquí, pues compartiendo algunas reflexiones con la gente de allá de Colombia, aunque bueno, me imagino que nos pueden ver de cualquier lado del mundo. La presentación que preparé hoy se llama Aclarando malentendidos sobre el comportamiento innato, las predisposiciones para el aprendizaje y las capacidades cognitivas. Me llamo Rodrigo Sosa, trabajo en la Universidad Panamericana y bueno, los organizadores del evento me dijeron que el tope de tiempo es de 50 minutos, así que voy a poner mi cronómetro y voy a hacer mi mejor intento por cubrir todo el contenido que quiero cubrir. Antes de que se dé ese tiempo y si no, pues a los 50 minutos voy a cortar la presentación porque también me interesa mucho abrir una conversación con la gente del grupo o con la gente que esté en redes sociales que quiera compartir algo o hacer alguna consulta sobre lo que les voy a hablar. ¿Ok? Entonces me voy a arrancar. Primero que nada, pues como ya nos decía Diego, les quiero adelantar de qué va la charla. Pues la charla se va a tratar de este artículo que, como dijo Diego, publiqué en 2022. Está publicado en una revista que se llama Adaptive Behavior. Y bueno, ya les contaré de qué se trata. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente el artículo es una colección, de historias, así es como lo veo, es una colección de historias que van abonando a un punto. Y el punto es, hay que ser
hay que ser muy precavidos cuando afirmemos que un comportamiento es innato o que tenemos alguna predisposición a aprender una cosa u otra cosa, o incluso cuando hablemos cuando clasifiquemos capacidades cognitivas. Más o menos de eso va el artículo. Es una colección de historias que abonan a esos tres grandes puntos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el objetivo del artículo nace porque tanto en la vida cotidiana como en el ámbito académico, yo he observado en múltiples ocasiones que la gente, por ejemplo, cuando vamos a suponer que estas pelotitas amarilla y azul que puse A y B, son dos pelotitas que son dos individuos que se están comportando distinto. Por eso es que les puse diferentes líneas que nos muestran que se están comportando distinto, ¿no? Entonces, casi siempre veo, bueno, muy frecuentemente observo que cuando alguien observa dos comportamientos distintos, la conclusión más frecuente que nos da es que esa diferencia de comportamientos se debe a algún factor genético, algún cableado en el sistema nervioso o a un factor evolutivo, ¿no? O a un factor evolutivo que haya afectado a toda una especie, o incluso también a veces se dice que se debe solamente al azar, ¿no? Y entonces, bueno, pues dada esa seguridad con la que mucha gente afirma que estos factores están detrás de la mayoría de las diferencias conductuales que observamos, pues que sentí la necesidad de escribir ese artículo, ¿no? Como siempre, pues los artículos son un poquito más una reflexión personal, algo que le ayuda a uno mismo a tener más claras sus ideas, pero bueno, en este caso, los que tenemos el privilegio de poder publicarlos, podemos compartirlos a la demás gente. Igual en esta ocasión yo tengo el privilegio de compartir esas reflexiones con ustedes. Bueno, siguiendo con esta metáfora, bueno, más bien para aterrizar o anclar un poquito más esta metáfora de los dos entes que se están comportando distinto y la gente dice que son por diferencias genéticas, cerebrales, evolutivas o azarosas, quiero aterrizarlo un poco, ¿no? Esto lo he observado, por ejemplo, cuando vemos comportamientos distintos en especies animales distintas o mediadas por diferentes sistemas sensoriales o por personas que llevan distintos estilos de vida o por personas que tienen diferencias genéticas o por personas que están en diferentes etapas del desarrollo o por personas que provienen de diferentes regiones del mundo o por conductas que están también mediadas por diferentes sistemas motores, ¿no? Como aquí pongo el ejemplo de pintar o tocar la guitarra. Bueno, ¿será que hay diferencias ahí? ¿Por qué hay diferencias? Etcétera. Entonces, como les digo, el primer ejemplo que les di está como muy abstracto, pero aquí en concreto estoy poniendo muchos ejemplos de cuándo se pueden observar diferencias en el comportamiento y a qué tipo de conclusiones llega la gente comúnmente, ¿no? Bueno, para empezar, hoy vamos a hablar de comportamiento. Y cuando hablamos extensamente de algo, es conveniente definirlo. Las definiciones son imperfectas y por eso hay que establecer definiciones de trabajo, que son definiciones que admiten que pueden estar incompletas o equivocadas, pero que por el momento mi única responsabilidad es ser congruente con esta definición que les voy a dar. La definición de trabajo que vamos a manejar de comportamiento es la interacción entre un individuo y su entorno, ¿no? Donde podemos esquematizarlo
como el individuo y su ambiente o entorno. Se le puede llamar individuo, organismo, agente, ente o lo que sea. El individuo de alguna manera afecta al ambiente o al entorno en el que está situado, pero también el ambiente lo afecta a él. Y esto forma un bucle que no termina nunca. Todo el tiempo el individuo está afectando al ambiente y todo el tiempo el ambiente está afectando al individuo. Y acabo de decir que no termina nunca, pero siempre me corrijo cuando digo eso, porque termina cuando morimos, ¿no? Cuando morimos, pues ya dejamos de comportarnos, dejamos de interactuar de esta manera con el entorno. Pero bueno, ahora concretamente, ¿qué se entiende por interacción? Una interacción vamos a manejarlo como una relación en la que dos o más elementos se afectan mutuamente, ¿no? Entonces, en este caso, pues estos dos elementos son el individuo y el ambiente, y hay una influencia recíproca que tienen entre ellos. Ahora, voy a introducir un par de conceptos que tienen que ver con taxonomías del comportamiento o cómo clasificar el comportamiento. Estos son los conceptos de filogenia y ontogenia, que estoy seguro que mucha gente que está atendiendo a la presentación, a la charla, está familiarizado con ellos, pero puede ser que para las personas que no estén familiarizadas sean términos un poquito intimidantes. Pero bueno, voy a tratar de ponerlos lo más simple que se pueda, y después de que los ponga lo más simple que se pueda, voy a hacerlos todavía más simples, ¿ok? Bueno, la filogenia, o hablamos de filogenia, cuando hablamos de tendencias conductuales que son explicadas por la evolución, es decir, que por la interacción de nuestros antepasados con ambientes ancestrales. Y cuando hablamos de ontogenia, hablamos de tendencias conductuales que hayan sido adquiridas por el individuo durante su ciclo de vida, ¿ok? Esos son términos que para las personas que sean cercanas a la ciencia del comportamiento o al análisis de la conducta estarán familiarizados. Pero para quienes no, bueno, voy a ponerles aquí ¿cómo se llama? Cheat sheet, bueno, ¿a qué nos referimos con filogenia y ontogenia? Bueno, pues cuando la mayoría de clases de teoría de teoría de la personalidad nos hablan de una distinción entre temperamento y carácter, con la cual con muchas de esas cosas no estoy de acuerdo, pero bueno, más o menos filogenia se aproxima a lo que nos dicen en las clases en las materias de teoría de la personalidad, que es el temperamento, y ontogenia se refiere más o menos a lo que nos dicen en las clases de teoría de la personalidad, que es el carácter, ¿ok? Entonces, para las personas que no estén familiarizadas con esos términos, ahí está como esta forma sencilla de verlo, aunque admitidamente pues un poquito imprecisa, ¿no? Bueno, entonces, regresando al título de la charla, bueno, yo con el título de la charla prometí que voy a intentar aclarar malentendidos sobre el comportamiento innato, las predisposiciones para el aprendizaje y las capacidades cognitivas. Y voy a hacerlo, evidentemente, pues uno por uno. Entonces vamos a empezar con el comportamiento innato. ¿Ok? Voy a empezar con algo que yo considero como un ejemplo incontrovertible de conducta innata. Y ese ejemplo proviene del artículo que estoy aquí haciendo una captura de pantalla, en el cual estudiaron la conducta de una especie de reptil que se llama la serpiente con tentáculos, o bueno, no sé cómo traducir este nombre, pero bueno, debí consultarlo en Wikipedia antes de la presentación, pero bueno, esta especie de animal, pues prácticamente desde que sale del huevo, pues esa especie no tiene conductas maternas,
por lo cual las crías se tienen que hacer cargo de su alimentación por sí mismas inmediatamente después de que salen del huevo. Y esto, bueno, esto es como muy diferente a lo que tenemos como especie, como humanos, ¿no? Donde nosotros dependemos, nuestra alimentación depende de nuestros padres o cuidadores desde que nacemos hasta, pues a veces 5 años, o a veces 18 años, o a veces 32 años, o a veces 60 años, ¿no? Depende del caso. Pero bueno, el caso es que este investigador lo que hizo fue colocar a las serpientes en un recipiente, en un recipiente que tiene un fondo de cristal, bueno, que tiene más bien un fondo de vidrio, a través del cual, pues todo lo que pasa abajo del fondo de vidrio, el animal lo puede estar viendo, pero evidentemente, pues el vidrio bloquea la interacción o el contacto directo con esas cosas que estén abajo. Y abajo, en la parte de abajo, bueno, esta es una serpiente acuática y el recipiente pues tiene evidentemente agua. En la parte de abajo le colocan unos pececitos, que es de lo que se alimentan estas serpientes, y entonces lo que observan es que la serpiente detecta los movimientos del pececillo y pues emite unas conductas de ataque, ¿no? O sea, y las conductas de ataque van exactamente a la posición donde está el pececillo. Aquí lo importante es que la serpiente no puede contactar con el pececillo, está atacando en el vacío, ¿sí? Por lo cual no se puede retroalimentar, es decir, que aquí no hay, digamos, bueno, para las personas que estén en análisis de la conducta, no hay un reforzador por esa conducta. La serpiente simplemente lo hace, a pesar de que no capture el pececito. Claro, lo hace cada vez menos, pero el hecho de que lo haga desde un inicio y lo haga detectando los movimientos del pececillo es algo interesante y es algo que por lo menos yo considero como algo incontrovertible. Es decir, este investigador trabajó con serpientes recién salidas del huevo, previamente alimentadas solamente con alimentos muertos que no se movían. Por lo tanto, pues aquí la conclusión es: los comportamientos innatos existen y están ejemplificados en esta especie, ¿ok? Pero ahora ustedes se preguntarán, las conductas innatas son determinadas por los genes, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que dije al principio. Bueno, se suele creer que si las conductas son innatas, entonces tienen que estar determinadas por los genes. Pero bueno, para matizar un poquito este asunto, quisiera poner otro ejemplo que proviene de otro artículo, de este artículo escrito por una investigadora que se llama Margaret Bastock. Y en este artículo lo que hicieron fue, bueno, primero un poquito de trasfondo. Tenemos, bueno, el sujeto de estudio, en este caso, el modelo animal que se utilizó, se llama Drosophila melanogaster, que, bueno, mejor conocido coloquialmente como la mosca de la fruta o el mosco de la fruta, y básicamente se observó la conducta sexual de este animalito, ¿no? Aquí abajo les estoy poniendo un etograma de cómo se aparean las Drosophila melanogaster, ¿no? En primer lugar, el macho detecta a la hembra, después la persigue, después le extiende una alita, después la empieza a olfatear, después se coloca en esta posición y finalmente monta a la hembra y pues la insemina, ¿no? Pues es un comportamiento bastante simple, pero básicamente lo que se encontró en este artículo es que hay una mutación genética que se había utilizado en estudios previos, que se llama
se conoce como la mutación del gen amarillo, y lo que hace es que, lo más evidente es que las moscas de la fruta tienen un color más clarito, de color amarillo, por eso se le llama el gen amarillo, porque si se altera ese gen, las moscas salen de color amarillo, lo cual pues es como interesante en términos de genética, ¿no? Porque un solo gen está determinando toda una característica del fenotipo. Pero aquí lo interesante es que este gen no solamente, o aparentemente no solamente controla el color de los individuos, sino que los individuos con esta mutación genética tienden a reproducirse mucho menos, ¿sí? Entonces, tienden a reproducirse mucho menos. Si los dejamos solitos con una hembra, pues van a tener menos la hembra va a poner menos huevos, con menos frecuencia, etc. Es decir, es sexualmente fracasado la mosca o el mosco de color amarillo, por lo cual se empezó a hipotetizar que, pues, como el comportamiento se suele atribuir a la organización del sistema nervioso, pues ese gen algo tiene que hacer en el sistema nervioso para modificar ya sea el interés sexual o la capacidad de emitir todas estas conductas, bailes, etcétera, ¿no? Se empezó a creer o a hipotetizar esto. Sin embargo, un estudio muy reciente encontró un resultado ciertamente inesperado, que es lo siguiente. Bueno, de nuevo, aquí tenemos a nuestro sujeto de estudio, que es el Drosophila melanogaster, y ahí, si se fijan, en sus patitas delanteras está apuntando una flechita. Fíjense bien en esta flechita, porque vamos a hacer un zoom in. Si hacemos un zoom in a la patita, podemos ver que donde está apuntando esa flechita hay una cosa negra ahí que se le conoce como el peine del sexo, ¿sí? Básicamente es como pues sí, es una estructura en forma de peine, como pueden ver ahí. Bueno, si hacemos un poquito más de zoom in, podemos ver ahí, ¿no? La forma de peine. Y ese peine sexual, su función es que les ayuda a los machos a agarrarse de las hembras, ¿sí? Les ayuda a agarrarse de las hembras de tal manera que puedan inseminarlas efectivamente. Entonces, bueno, como podrán observar, el peine tiene un color más negro, y este color más negro pues está dado por una sustancia que se llama melanina, y resulta pues que ese gen amarillo lo que controla es la expresión de la melanina. Y ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, y en estos sujetos genéticamente modificados, amarillos, pues, ¿qué es del peine? ¿Hay peine o no hay peine? Bueno, sí hay peine, sí hay peine, el peine está ahí. Sin embargo, el peine no está melanizado, ¿sí? El peine, pues como el resto del animal, es amarillo. ¿Y qué implicaciones tiene que sea amarillo? Pues digamos que la melanina, o sea, la función más evidente de la melanina es proporcionar color, pigmento. Pero otra función de la melanina que no es tan evidente es que le da una textura dura, le da una consistencia dura al peine o a casi cualquier estructura. Y entonces ustedes seguramente ya saben cuál es la conclusión de este experimento, que es que los machos de color amarillo fracasan en la reproducción porque sus peines no funcionan, porque no están suficientemente duros. Es decir, no hay nada en el comportamiento
y no hay nada o no se ha detectado algo en el sistema nervioso que modifique la conducta como tal, sino que la conducta necesita plataformas para ejecutarse, ¿no? Y algunas de esas plataformas están en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esta es como aquí la moraleja sería, ok, en ocasiones los genes controlan ciertas formas de conducta, pero no necesariamente lo hacen a través del cableado del sistema nervioso, sino que muchas veces lo hacen a través de la determinación de ciertas estructuras del cuerpo que también están asociadas con la conducta, y no tenemos que perder de vista que nuestro cuerpo nos determina también las conductas que podemos o no podemos hacer, ¿ok? Entonces, bueno, quizás voy a hacer un salto un poco grande al siguiente ejemplo que voy a poner, y voy a hablar de la probablemente compleja relación entre la inhibición latente y la psicosis. Perdón, aquí tendría que decir inhibición latente, no sé por qué no lo puse, pero bueno, vamos a hablar de un fenómeno que se llama inhibición latente. La inhibición latente básicamente se refiere a la capacidad que tenemos nosotros de aprender a ignorar estímulos que son irrelevantes. Es decir, cuando aparece muchas veces un estímulo y no lo podemos asociar con nada, pues simplemente aprendemos que es irrelevante. No es que no aprendamos nada de esas cosas, de que no pase nada, sino aprendemos que eso es irrelevante. ¿Ok? Interesantemente, se ha encontrado que individuos con un déficit en la inhibición latente presentan una propensión a desarrollar psicosis, ¿sí? O sea, hay algo muy interesante, que las personas que tienen psicosis aparentemente tienen una imposibilidad de formar esas no asociaciones, o ese aprendizaje de que algunos estímulos en nuestro entorno son irrelevantes. Otro dato es que la inhibición latente está mediada por el funcionamiento dopaminérgico. Y aquí les pongo un artículo por si les interesa, ¿no? Y ahora, la pregunta que nos podríamos estar haciendo es, entonces hay una alteración en el funcionamiento dopaminérgico que es lo que provoca la psicosis. Bueno, aquí es donde nuevamente invito a tomar pasos un poquito más cautelosos y humildes, porque pues al menos todavía no tenemos evidencia contundente al respecto, y hay otras posibles explicaciones que son, o que a mí por lo menos me resultan bastante interesantes. Digamos, esas posibles explicaciones vienen de los siguientes datos, que son, por ejemplo, que existe una vulnerabilidad hereditaria a padecer psicosis. Entonces, lo que quiera que sea que produce la psicosis es hereditario, es decir, está presente en padres e hijos, en hermanos, en personas de la misma familia. Otro dato es que el aislamiento social durante la adolescencia genera déficit en la inhibición latente. ¿Ok? Interesante. Si durante la adolescencia somos segregados socialmente, podemos generar déficit en la inhibición latente. Eso proviene de este estudio. Otro dato es que ciertas características físicas de las personas modulan la cantidad y la calidad de nuestras interacciones sociales. Algo que no se dice a menudo, pero que está sustentado por evidencia, y que, bueno, si se fijan, pues por lo menos yo en algunas ocasiones he observado que las personas no interactúan de la misma manera con una persona que consideran atractiva que con una persona que consideran no atractiva. Y eso parece como muy trivial, pero puede tener repercusiones importantes en el comportamiento, porque si
si las interacciones, si nuestras características físicas determinan cómo la gente va a interactuar con nosotros, entonces podríamos empezar a pensar que en cómo podría darse la relación entre el aislamiento social y la interacción latente. Es decir, parecido a como el experimento, el estudio que les mostré hace unos momentos, donde las moscas de la fruta tienen algunas partes de su cuerpo que facilitan la interacción con las hembras, pues nosotros también tenemos ciertas características en nuestra cara o en nuestro cuerpo o en nuestro metabolismo que resultan atractivas o no atractivas con el resto de la gente nos trata diferente y entonces pues podemos sentirnos más rechazados o menos rechazados, pero ese rechazo social o ese que puede llegar a generar aislamiento puede cambiar la forma en que nosotros aprendemos de otras situaciones, ¿no? Y esto tiene implicaciones bien interesantes. Por ejemplo, otros datos es que la esquizofrenia, que es un diagnóstico psiquiátrico, pues donde el principal síntoma es la psicosis, es más prevalente, es considerablemente más prevalente en personas que son extranjeras, que son inmigrantes, ¿sí? Los inmigrantes tienen mayor propensión a desarrollar esquizofrenia, por lo tanto psicosis. Y bueno, ahí pues es complicado encontrar una relación genética porque pues tiene que ver en general con gente que inmigra independientemente de su origen, ¿no? Y esto podría ser pues porque cuando vamos a otro país sentimos ciertas barreras en la comunicación o incluso puede ser que nuestra apariencia genere ciertas barreras para la interacción y puede ser que eso desencadene pues a las personas que tienen alguna propensión, ahora sí genética, pues la desarrollen aún más, ¿no? Y aquí interesantemente hay estudios que muestran que, la propensión a la psicosis es más prevalente en personas mientras más diferentes físicamente sean, ¿no? Entonces aquí pues este tipo de mecanismos normalmente son ignorados o son pasados por alto y normalmente pues la gente habla de relaciones mucho más sencillas como esquizofrenia es igual a alteración en cuestiones dopaminérgicas. A mí me parece que la red causal es mucho más compleja, lo cual lo hace pues más interesante desde el punto de vista científico, pero quizás un poco más difícil de abordar en el sentido práctico. Pero justamente esta dificultad es algo que tenemos que anticipar cuando abordamos estos problemas en el ámbito de las intervenciones, ¿no? Bueno, pasemos a hablar ahora de las predisposiciones para el aprendizaje. Ya hablamos del comportamiento innato, ahora vamos a pasar a las predisposiciones para el aprendizaje. Y de nuevo, como ahora vamos a hablar de aprendizaje, pues ahora quisiera que tengamos una definición de trabajo de aprendizaje, que vamos a definirlo por el momento como el cambio en el comportamiento debido a la experiencia. Y esto lo podemos esquematizar de la siguiente manera. Tenemos un comportamiento posterior de que observamos ese comportamiento, tenemos una experiencia y posterior a esa experiencia observamos una versión modificada de ese comportamiento. Es decir, el comportamiento se modifica por la experiencia, ¿ok? Ahora, quisiera hablar del condicionamiento como modelo científico para comprender el aprendizaje, ¿ok? De nuevo, puede haber personas que estén más familiarizadas con los paradigmas de condicionamiento que otras, y por eso también voy a hacer una pequeña introducción aquí. Bueno, los paradigmas de condicionamiento son paradigmas diseñados para evaluar si los individuos somos capaces de detectar eventos que se encuentran asociados estadísticamente en nuestro entorno, ¿sí? O sea, en nuestro entorno hay eventos que estadísticamente están más relacionados, hay eventos que no están relacionados y tenemos que aprender a diferenciar entre ellos. Típicamente tenemos en esa clasificación de aprendizaje asociativo, tenemos dos paradigmas que se conocen como condicionamiento pavloviano, donde los eventos a asociar son
dos estímulos, o sea, un estímulo con otro estímulo, y el condicionamiento operante, donde los sujetos asocian una acción con una consecuencia, ¿ok? Vamos a empezar hablando de un paradigma de condicionamiento operante, es decir, asociación de acciones con consecuencias. Y bueno, aquí de nuevo traigo el título del artículo, porque hay un término que tal vez también mucha gente no esté familiarizada con él, y es el término de belongingness. Pues no sé, es un poquito complicado definir este término en castellano. He estado en algunas discusiones con unos compañeros chilenos, donde estábamos viendo cómo se podría hacer una traducción de este término. Acordamos en que podría ser pertenencia, pero no me satisface del todo. Yo quería ver como si traducirlo como mutualidad, pero mutualidad está como ya, es un término ya usado en las ciencias sociales. En fin, la cosa es que quizás nos tengamos que quedar con pertenencia, o quizás decirlo con su nombre en inglés, belongingness. Y bueno, ese es un término introducido por Edward Thorndike. Edward Thorndike, seguramente también algunas personas estarán familiarizadas con su trabajo. Él escribió, hace más de 100 años, escribió una monografía a la que tituló Inteligencia Animal, que más que una monografía es una serie de estudios que llevó a cabo con 12 gatitos, ¿sí? Entonces, a partir de ese estudio con 12 gatitos, él pues como que se aventuró a hablar de la inteligencia animal en general, ¿ok? Bueno, el instrumento que utilizó, seguramente algunos están familiarizados con él, que se llama la caja problema. Esta caja problema de Thorndike, pues es una caja donde, bueno, es una caja en la cual los gatitos en este caso, o pollos o perros, tienen que ejecutar una acción para poder escapar de ella, asumiendo pues, que quieren salir de ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo que quiero aclarar es que hay diferentes cajas. Algunas cajas que tienen un mecanismo para abrirse por dentro, y algunas cajas que no cuentan con ese mecanismo, pero se abren por fuera, ¿sí? Entonces, hay algunas que se abren por dentro y hay algunas que el investigador, en este caso Thorndike, abría por fuera manualmente. Y justamente el siguiente dato que nos presenta Thorndike es que, bueno, aquí esta gráfica de la izquierda nos muestra en el eje vertical el tiempo transcurrido para lograr el escape que presentaban los gatos en diferentes cantidades de ensayos, ¿no? Entonces, el primer ensayo, pues básicamente el gato se tardaba mucho, pero a partir del segundo ensayo ya se tardaba mucho menos, y ya del segundo ensayo en adelante, pues ya hacía muy poquito tiempo para salir. Pero bueno, en contraste podemos observar que en esta otra gráfica el gato inicialmente se tarda mucho y después se tarda menos, pero se sigue tardando bastante, ¿sí? Y ya al final el gato como que lo hace en mucho menos tiempo, lo hace muy rápido, y podemos decir pues que ya aprendió efectivamente a escapar de la caja. Pero si se fijan, en un caso el gato aprende rápidamente, en otro caso aprende pues más tortuosamente, y aquí la diferencia crucial es que, bueno, son dos gatos distintos, pero en el primer caso el escape se daba por un mecanismo que estaba dentro de la caja, que era la presión de una barra hacia abajo. Tenía el gato que presionar una barra hacia abajo, y en el segundo caso el gato era el gato número 5 y el escape era por fuera, ¿no? El gato se tenía que
lamer a sí mismo, y cuando Thorndike observaba que se lamía, entonces abría la puerta y el gato podía salir, ¿no? Entonces, pues aquí la interpretación que Thorndike le dio es que existen conductas o existen acciones que se pertenecen con ciertas consecuencias, ¿sí? En este caso, la acción de presionar una palanca logrando abrir una compuerta, esos dos eventos se pertenecen y por eso se aprenden rápidamente. Y en el segundo caso, la conducta de lamerse no tiene tanta pertenencia con el escape de la caja como en el primer caso, y es por eso que se aprende más lentamente. ¿Ok? Ahora, este hallazgo en sí mismo a mí me parece sumamente interesante, el hecho de que algunas acciones con algunas consecuencias se pertenezcan, me parece algo sumamente interesante, y mi manera de verlo es pues mediante este bucle que ya habíamos hablado al principio. Digamos que algunos bucles tienen mayor predisposición a asociarse que otros bucles, ¿no? Así es como yo lo veo. Y pues tendría que haber una causa material de que esos bucles se puedan dar con mayor facilidad en una circunstancia y con dificultad en otras circunstancias. Y recordemos que esta base material puede estar en el sistema nervioso o puede no estar en el sistema nervioso. Aquí ese es el punto que hay que hacer. Por lo tanto, yo recomiendo que no saltemos apresuradamente a un o a otro tipo de conclusiones. Ahora, por lo que yo sé, no ha habido un estudio que examine cuál es la causa material de esta pertenencia, ¿no? O sea, aparentemente es un hallazgo que se encontró hace mucho tiempo y que a lo mejor soy muy ignorante, pero por lo que yo sé, no se ha examinado posteriormente. Ahora, siguiendo en este mismo tema del belongingness o la correspondencia o la pertenencia o la mutualidad, quiero hablarles de este otro artículo que es un estudio que hicieron John García y Robert Bob Quelling. Estos autores se estaban preguntando si todos los estímulos pueden asociarse con igual facilidad o algunas parejas de estímulos tienen una predisposición para asociarse. Recordemos, como lo vimos en una diapositiva anterior, en el primer ejemplo hablamos de condicionamiento operante, un paradigma en donde se asocia una acción con una consecuencia, y en esta ocasión vamos a hablar de condicionamiento pavloviano, es decir, la asociación entre un estímulo y otro estímulo. Pero vamos a ver cómo lo hicieron, porque es lo interesante. También mucha gente estoy casi seguro que están familiarizados con este estudio, pero bueno, para los que no, seguramente resultará muy interesante. Y bueno, aquí la palabra tienen, hay que enfatizarla porque tener, pues ya nos implica una cuestión de pertenencia, ¿no? Bueno, el trasfondo del estudio de García y Quelling es que hay un paradigma en condicionamiento pavloviano que se llama condicionamiento de aversión al sabor, que consiste básicamente en que el individuo consume un alimento particular y después experimenta una sensación desagradable. Yo la verdad creo que es importante a veces anclar estos procedimientos que son muy abstractos, anclarlos en nuestras experiencias personales, y yo creo que casi todos nosotros hemos experimentado personalmente algo así, ¿no? Por ejemplo, si yo como camarones y después me siento muy mal, siento náuseas, me duele el estómago y después incluso puedo llegar a vomitar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo me siento al respecto, no? El aprendizaje del individuo con respecto a dicha experiencia se manifiesta por un rechazo hacia las propiedades sensoriales del alimento asociado
al malestar, ¿no? Es decir que posterior a que yo como camarones y me enfermo, pues muy probablemente yo rechace las futuras oportunidades para comer camarones, ¿no? García y Quelling estudiaron extensamente el condicionamiento de aversión al sabor en condiciones de laboratorio. Típicamente usaron ratas como sujetos y el procedimiento básico consiste en proporcionar a las ratas su alimento regular adicionado con un sabor novedoso, ¿sí? Por ejemplo, las personas que ya hayan trabajado en laboratorios con roedores seguramente han visto que este es el alimento regular para las ratitas, pero bueno, aquí lo importante es darles ese alimento regular con un sabor novedoso, por ejemplo, un sabor a cerezas, que las ratas jamás en su vida han probado porque han pasado toda su vida ahí enjauladitas. Posteriormente se administra a las ratas una inyección con cloruro de litio, una sustancia que produce un malestar muy similar a las náuseas que acompañan a una infección estomacal. ¿Ok? Entonces se les inyecta cloruro de litio a las ratas y eso les ocasiona ese malestar estomacal. ¿Y cómo sabemos que tenían malestar estomacal? No lo inferimos así a lo loco, sino que lo inferimos porque en el futuro las ratas evitan el alimento con sabor a cereza, ¿ok? Igual que en el ejemplo de los camarones. El resultado es que las ratas rechazan el sabor relacionado con el estímulo aversivo, como ya lo dije, o desagradable, ¿sí? Y pues podemos inferir que la rata está presentando un desagrado por el alimento que asoció con ese malestar, ¿no? Pero García y Quelling diseñaron un experimento más complejo, ¿sí? O sea, por sí mismo esto es interesante, pero eso no es el caso del que les quiero hablar el día de hoy. García y Quelling diseñaron un experimento más complejo en el que sometieron a 4 grupos de ratas a distintas condiciones para provocar condicionamiento de aversión. Vamos a llamarles grupo A, B, C y D, ¿ok? En donde hicieron este diseño de 2x2, en donde utilizaron 2 diferentes tipos de estímulos novedosos, que pueden ser una combinación de estímulos visuales y auditivos, y el grupo A y el B estuvieron sometidos a esos estímulos novedosos, estímulos audiovisuales, y a los grupos C y D se les sometió a estímulos gustativos. Y el tipo de estímulo aversivo también se varió en los grupos. A los grupos A y C se les proporcionó un estímulo aversivo de tipo de un choque eléctrico, ¿sí? Se les administró un choque eléctrico, es decir, después de que consumían agua, en este caso agua, con estímulos audiovisuales, choque eléctrico. Después de consumir agua con un gusto endulzado, recibían el choque eléctrico. Y los grupos B y D, el estímulo aversivo era radiación X, es decir, se les administraba rayos X y bueno, los rayos X tienen un efecto parecido al cloruro de litio. Si se administran en cierta dosis, pues los individuos presentan malestar estomacal, lo cual puede ser, lo cual se emparejaba con estímulos audiovisuales o con estímulos gustativos. Es decir, bueno, como pueden ver, aquí tenemos todas las combinaciones: estímulo audiovisual con choque eléctrico, estímulo audiovisual con rayos X, estímulo gustativo con choque eléctrico, estímulo gustativo con rayos X. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, aquí están el grupo A, bueno, el grupo, Dios mío, esto está mal, este es el grupo, bueno, está mal los grupos, pero discúlpenme ahí. Bueno, básicamente estas barritas nos indican entre más altas están, quiere decir que las ratas consumieron más agua.
Es decir, que si consumieron más agua, pues tuvieron menos condicionamiento de aversión, porque si tuvieran condicionamiento de aversión, consumen menos agua. En este caso, las ratas que estuvieron en el grupo de estímulo audiovisual con rayos X no presentaron indicios de condicionamiento, ¿sí? Agua azucarada con rayos X sí presentaron condicionamiento. Después, el grupo de estímulo audiovisual con choque eléctrico sí presentaron condicionamiento, y estímulo gustativo con choque eléctrico no presentaron condicionamiento. Es decir, hay un mejor estímulo condicional o condicionado para producir la aversión. No hay uno mejor. Cada uno puede ser bueno o malo, pero dependiendo del estímulo incondicional, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos muestra este estudio. Ahora, este estudio, en la mayoría de los libros sobre teoría del aprendizaje, este artículo se presenta como, bueno, como wow, como un artículo que fue el que descubrió que el aprendizaje pues no necesariamente ocurre todas las veces, sino que el aprendizaje depende de las combinaciones de estímulos específicos que utilicemos. Ahora, de nuevo, este hallazgo es sumamente interesante. Sin embargo, este estudio en sí mismo no nos indica cuál es el mecanismo de ello. Es decir, por ejemplo, si el mecanismo, bueno, si existe una predisposición genética o si depende de alguna configuración neuronal, no nos lo dice. Aquí solamente observamos el comportamiento y no deberíamos de saltar a conclusiones sobre cosas que no estamos observando. Ahora, este artículo, bueno, este enigma fue resuelto, ¿sí? O sea, porque nosotros nos podríamos estar preguntando, o una de las cosas que nos preguntamos es, ¿esto implica que el efecto de García y Coelin refleja tendencias innatas? ¿Será esto innato? Bueno, no lo podemos afirmar, lo podemos sospechar, pero no lo podemos afirmar. ¿Por qué no lo podemos afirmar? Porque las ratas que participaron o que se emplearon en este estudio eran ratas adultas, y como las ratas eran ratas adultas, puede ser que todas las experiencias que tuvieron a lo largo de su vida las hayan preparado para comportarse de la manera que se comportaron en el experimento de García y Coelin. Pero bueno, lo interesante aquí es que en esta ocasión Gamberling y Domjan realizaron un estudio con ratas neonatas, es decir, con ratas que tenían un día de nacidas. Realizaron este experimento, replicaron el experimento de García y Coelin, y pues básicamente encontraron el efecto García y Coelin. O sea, encontraron el mismo resultado o un resultado equivalente, lo cual los llevó a concluir que esta predisposición de aprendizaje sí es innata, ¿sí? Porque está presente pues en animales muy jóvenes donde no podemos no hay mucha evidencia que nos diga que hayan tenido experiencias de aprendizaje que las hayan tener esta predisposición, ¿no? Entonces, en este caso, sí tenemos evidencia de que sea una tendencia innata. Sin embargo, no lo teníamos hasta 1982, es decir, pues casi 20 años después del experimento de García y Coelin. Y aquí es de nuevo la invitación a tener pues como pies de plomo, como mucha humildad, como mucha cautela al interpretar los resultados y saltar a conclusiones, ¿no? Bueno, estoy viendo que ya casi se me va a acabar el tiempo. Voy a cerrar con esto.
Bueno, aquí están de nuevo, esta es una diapositiva repetida, la clasificación o esta taxonomía de comportamientos como filogenética y ontogenéticamente determinados. Me parece que es un buen inicio, pero es algo un poco impreciso, porque después otros estudios se dieron cuenta de que no es que sea imposible que se aprenda con las combinaciones de estímulos que García y Quellen no encontraron condicionamiento, sino que necesitan más ensayos, necesitan más oportunidades para aprender. O sea, el hecho de que no observemos un aprendizaje de manera sencilla no necesariamente quiere decir que sea inaprendible, simplemente requiere más. Entonces, eso me lleva a proponer una perspectiva matizada sobre las conductas innatas y las conductas aprendidas. Podemos considerar a las conductas, en lugar de como filogenética y ontogenéticamente determinadas, como un continuo en donde algunas conductas son genuinamente innatas, algunas conductas son genuinamente aprendidas, pero de esas conductas genuinamente aprendidas puede ser que requieran pocas experiencias, varias experiencias o muchas experiencias, pero todas esas son conductas aprendidas, ¿sí? Solamente en mayor o menor medida, con mayor o menor facilidad. Entonces, esto me parece que es una aproximación un poquito más sencilla, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver el sistema nervioso en todo esto? ¿Qué será lo que es diferente en el sistema nervioso que provoca que ciertas parejitas de estímulos sean más condicionables? Y vamos a enfocarnos un poquito en el caso de los sabores y el malestar estomacal, ¿no? Bueno, el sistema nervioso, o mi manera de ver el sistema nervioso, es como un mecanismo o un engranaje que nosotros tenemos que nos posibilita interactuar eficientemente con nuestro entorno. Si les interesa saber un poquito más de esta postura, que evidentemente no soy el único que lo sostiene, pero bueno, Manuel Alcalá y yo escribimos en colaboración este artículo donde desarrollamos la idea, bueno, de que básicamente, o sea, lo que nosotros vemos superficialmente es una interacción entre el individuo y su entorno, y la forma de esta interacción es en forma, como ya dijimos, de bucles de acciones y percepciones. Bucles de acciones y percepciones, pero nosotros nada más vemos como la punta del iceberg. El sistema nervioso tiene una estructura compleja, o bueno, algunos sistemas nerviosos tienen estructuras complejas que les permiten anidar esos bucles de percepción y acción para generar comportamientos más sofisticados, ¿no? En este caso, eso, bueno, pues a lo mejor la parte favorita del sistema nervioso de muchos psicólogos y psicólogas es la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, pues justamente tiene estas regiones que están más directamente relacionadas con la percepción y regiones que están más directamente relacionadas con la acción. Es decir, con esos componentes de los bucles de percepción y acción. Pero el resto de la corteza, ¿cuál es la función que cumple? Si esas están relacionadas con las acciones y las percepciones, ¿cuál es la función que cumple el resto de la corteza? Bueno, el resto de la corteza precisamente lo que hace es, pues, controlar lo que pasa en las regiones primarias que mencioné anteriormente, ¿no? Es decir, controlar cómo se dan las interacciones y las asociaciones relacionadas con esos bucles, ¿no? Ahora, esta foto que les presento es de un científico canadiense que se llama Donald Hebb, o se llamó Donald Hebb. Él propuso que para que se diera el aprendizaje se tiene que reconfigurar el sistema nervioso, y eso pues suena bastante intuitivo. Si el comportamiento está determinado por el sistema nervioso y el sistema nervioso se reconfigura, entonces va a modificarse el comportamiento. Pero ¿qué tipo de reconfiguración se da? Pues
pues digamos que algunas neuronas, que son las unidades funcionales del sistema nervioso, algunas neuronas se conectan de una manera que antes no se conectaban. Pero también hay él elaboró un principio de proximidad, que las neuronas que están más cerca, es más fácil que se reconfiguren. Las conexiones de neuronas que están más cerca, es más fácil que se reconfiguren que las neuronas que están más lejos. Entonces, si tenemos sistemas sensoriomotores que están más separadas en el tejido cerebral, probablemente sea más difícil que se aprendan. Ahora, profundizando un poquito más, una región de la corteza, un lóbulo de la corteza que no se menciona comúnmente, es la ínsula, que aquí aparece iluminada de color verde, que está debajo de los lóbulos que todos conocemos: frontal, parietal, temporal y bueno, también el occipital. Se encuentra este lóbulo. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, se ha encontrado que la ínsula pues está relacionada con el procesamiento, con recibir y procesar estímulos que provienen del sentido del gusto, pero también de sentir, de detectar y procesar estímulos que vienen de nuestras vísceras o de nuestros órganos internos. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues que el tejido donde se detectan y procesan los estímulos gustativos está cerca de donde se encuentra donde se reciben y procesa información de las sensaciones viscerales. Es decir que pues lo gustativo y lo visceral se pertenece, pues porque es fácil que se formen esas asociaciones en la corteza cerebral, ¿sí? Y esto, bueno, tampoco me lo estoy sacando de la manga. Este artículo nos muestra, esta es la superficie de la ínsula. Esta es la superficie de la ínsula. En color azul está en la región donde se encontró que las personas, la región que se activa cuando las personas tienen sensaciones gustativas, y en color amarillo está la región que se activa cuando las personas tienen experiencias viscerales, es decir, de sus órganos internos. Entonces, como pueden ver, son franjas de tejido que están adyacentes, y por lo tanto, pues no es de ninguna manera sorprendente que estén pues muy relacionadas, ¿no? O que se puedan asociar fácilmente. ¿Ok? Voy a terminar aquí mi presentación y por último voy a pasar a unas conclusiones. Voy a concluir con algunos puntos clave, que es que en ocasiones la genética, nada más quiero dejar un teaser aquí, que es que nos faltó por cubrir en la presentación, pues la parte de las capacidades cognitivas. Si quieren saber un poquito más de eso, pues van a tener que leer el artículo. Y bueno, tengo unos compañeros de un grupo de investigación de Chile, pues me hicieron el amable favor de traducir el artículo al castellano. Por lo tanto, pues las personas que si quisieran leer el artículo en castellano, se los podemos pasar, ¿no? Ahora sí, pasando a los puntos clave. Podemos decir que en ocasiones la genética sí determina ciertas formas de comportamiento, pero no necesariamente a través de la configuración del sistema nervioso. La biomecánica y nuestra propia apariencia juega un papel importante. Otro punto clave es que existen predisposiciones para el aprendizaje, este fenómeno de belongingness, pero no siempre se ha certificado que impliquen una tendencia innata o un precableado neural. También es conveniente aclarar las llamadas funciones cognitivas, o que las llamadas funciones cognitivas en términos de bucles de acción y percepción, para conceptualizar de forma más precisa sus bases neurales. Y por último, algunos de los experimentos que se requieren para llegar a conclusiones sólidas sobre el debate de la naturaleza versus crianza no son factibles de llevar a cabo por motivos éticos. Bueno, a este punto no llegamos, pero bueno, ello requiere en su lugar, cuando por motivos éticos no podemos realizar experimentos,
requiere realizar en su lugar un análisis conceptual detallado y experimentos contrafácticos. ¿Ok? Bueno, con esto termino. Discúlpenme por haberme pasado. Espero no haberme pasado por tanto tiempo, pero bueno, voy a dejar de presentar. Creo que ya. Espero que haya sido provechoso. Y ahora, pues, quisiera saber si tienen alguna duda o comentario. Ok. Doctor Sosa, muchísimas gracias. Está súper interesante. Discutíamos un poco de pronto con Laura y con otra compañera en el grupo que en cierto grado lo que nos comenta es similar un poco a la explicación que William Timberlake maneja un poco en la preorganización de la conducta a partir de los sistemas conductuales. Entonces parecía siempre bastante interesante como ese grado de relación como de pronto entre esto que nos plantea y esa teoría. No sé si de pronto haya algo que de pronto su merced conozca o pueda relacionar, digamos, con eso. Bueno, sí, yo he leído a Timberlake y a los autores que posteriormente han tratado de continuar su legado. Y claro, sí encuentro una relación con el trabajo de Timberlake, a pesar de que no, el trabajo de Timberlake no está citado en este artículo, pero sí, Timberlake habla de sistemas conductuales y habla de una organización jerárquica de estos sistemas conductuales. También habla de que una parte importante que creo que destaca Timberlake es que muchas veces la consecuencia de una acción no es un estímulo en sí mismo, sino la posibilidad de efectuar otra acción, lo cual yo considero muy valioso, ¿no? Sí. Porque solamente así me parece que que pueden emerger patrones sofisticados de comportamiento. Solamente a través de que se formen esas cadenas de acciones con otras acciones, pero para eso tengo que detectar que hice la acción y que ya estoy en la situación para efectuar la siguiente acción y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí creo que hay cierta relevancia del trabajo de Timberlake. Pues por ahí me disculpo un poco por no incluirlo, pero bueno, es que no se puede como incluir la totalidad de los trabajos. Claro. Ok, listo. Muchas gracias. Yo tengo acá bastantes anotaciones, como te decía Rodrigo al inicio. Yo trabajé en el pregrado en temas similares, entonces tengo muchas anotaciones, pero voy a tratar de compilarlas en un par de dudas, que igual me parece tremendamente interesante la charla. Yo veo desde tu charla una mezcla de temas que fueron muy importantes en mi pregrado y que me siguen fascinando, como la epigenética, la coevolución. Particularmente no recuerdo el nombre del investigador, pero un trabajo en la lengua de las ranas y cómo la lengua de las ranas va transformándose debido a procesos de coevolución y van teniendo las papilas gustativas en formas diferentes dependiendo del alimento que consumen a lo largo de diferentes generaciones. Ese tipo de estudios los veo claramente reflejados con cosas que presentas acá. Incluso trabajos de mis compañeros de laboratorio de comportamiento y aprendizaje, bueno, de aprendizaje y comportamiento de la Universidad Nacional de Colombia en aprendizaje transgeneracional con codornices. Entonces, digamos que solo por citar uno y muy probablemente esté haciendo una explicación muy por encima, lo siento con mis compañeros, es como la idea de cómo el condicionamiento clásico se transfiere de una generación a otra, tomando de hecho codornices, entrenándolas, llevando la cría a la siguiente generación, probándolas, llevando a la siguiente generación, probándolas. Y han encontrado cosas realmente interesantes sobre el condicionamiento clásico en respuesta sexual de la codorniz japonesa.
Este tema a mí me encanta, de hecho también lo dicto en clase, pero me gustaría mucho saber tu opinión sobre qué es una predisposición o cómo podemos entender una predisposición. Tenemos información desde la biología, tenemos información desde la medicina. Cuando uno lo dicta en clase de condicionamiento clásico es probablemente algún cambio en algún gen o el alelo, una secuencia particular de ese gen. Pero a ciencia cierta, lo que sabemos en ciencia es que hay, tal como tú lo señalas, una interacción entre organismo y ambiente que ha hecho que todo esto sea mucho más fluido, ese continuo que muestras, y no algo simplemente de esto es innato, esto es aprendido. En ese sentido, como docente me interesa saber cómo explicarías tú qué es una predisposición y cómo se da esa interacción con el ambiente. Ok, bueno, en primer lugar, pues bueno, súper interesante, la verdad. Te pediría si me pudieras enviar el trabajo de las ranas, suena como algo que a mí me gustaría abordar. Y el de las codornices también está bien interesante. Ahí, bueno, me imagino que con Germán Gutiérrez. Ujú. Y entonces, ese sospecho que lo pueden encontrar más fácil, el del aprendizaje transgeneracional. Ujú. Pero bueno, para responder tu pregunta, ¿qué es una predisposición para el aprendizaje? Yo solamente diría, o sea, la definición me parece muy sencilla, que es una tasa de aprendizaje más rápida. O sea, si se aprende más rápido, se dice que había una predisposición, ¿sí? Si necesita más experiencias, entonces no hay una predisposición o no hay una pertenencia tal cual, dependiendo de los conjuntos de acción-consecuencia o estímulo-estímulo que se empleen. Ahora, no sé si tu pregunta más bien, o sea, esa sería mi definición de predisposición, que es muy sencilla y que justamente a mí la parte importante de la charla me parece que es que las predisposiciones son teóricamente vacías, es decir, que no tienen implicado el mecanismo. Tú no sabes si hay una predisposición que tenga que ver con alelos, que tenga que ver con epigenética, que tenga que ver con aprendizaje, que tenga que ver con incluso factores toxicológicos con aprendizaje de imitación. O sea, es vacía, es teóricamente vacía. Tú puedes observar una predisposición, pero el mecanismo que hay detrás lo tienes que investigar, lo tienes que averiguar. Entonces, esa sería para mí como la respuesta más importante. Y ahora, respecto al tema que tocabas de la epigenética y de la epigenética, creo que la epigenética es un tema delicado, porque cada quien interpreta la epigenética pues como lo que se le da la gana. Entonces, sí, porque ahora resulta que si voy si me echo en el sol y me pongo más oscuro mi piel, porque se modificaron los genes que producen melanina, etcétera. Bueno, eso es epigenética. Bueno, pero no tiene nada interesante, ¿no? O sea, claro, es un mecanismo y todo, pero bueno, lo interesante es que mis hijos no van a nacer con ese color oscuro, por más que yo me ponga en el sol, ¿no? Ahí tendría que haber un mecanismo, o bueno, o no necesariamente, o no siempre, ¿no? Ahí para que eso sucediera, un cambio en mi fenotipo, que en este caso es el color oscuro por el sol, tendría que ocasionar un cambio en los gametos, en mis células sexuales, que repercuta en el fenotipo de mi progenie, ¿no? Lo cual me parece que hay muy poca evidencia de ello, y eso era como la faceta más promisoria de la epigenética. Lo que sí sabemos es que la selección sexual, la selección artificial puede provocar cambios transgeneracionales en el comportamiento. Eso estoy seguro que pasa. Sin embargo, eso, o sea, como les decía, también hay muchas versiones de epigenética, pero para mí no es epigenética, es simple mecanismo de selección darwiniana que ya conocíamos, ¿no?
la epigenética, para que sea realmente impresionante y algo diferente, tendría que haber un cambio en los gametos que provoque un cambio en el fenotipo de la progenie, ¿no? Pero me parece que a veces lo pueden llegar a confundir. Muchas gracias, Rodrigo. Y la otra pregunta, un poquito relacionada también con lo que trabajamos con el grupo del profesor Arturo Clavijo acá en la Nacional. Recuerdo mucho un artículo de Baum en el cual, basado en algunos estudios de Evelyn Segal, se han llevado a cabo desde una perspectiva molar una serie de experimentos que intentan decir que la distribución de la conducta es mucho más importante que solo la respuesta que estábamos observando. Creo que está muy cerca de lo que tú señalas, especialmente con el ejemplo de Thorndike, porque es una cuestión de cambiando el patrón de presentación del estímulo. Diego me puede corregir en cualquier momento, en un bin, en un espacio puntual de tiempo, la conducta natural de la paloma cambia de presionar la tecla a cachetear la tecla, así es la traducción como más cercana, o a empujar la tecla, o sea, tiene diferentes conductas dependiendo de la organización estimular. El estudio aún no está centrado en esto, curiosamente está centrado en cómo los eventos filogenéticos afectan la conducta y la tasa de conducta. Sin embargo, es cierto que en los últimos años lo que nos encontramos es eso, venimos estudiando una respuesta cuando en realidad lo que cambia es todo el patrón, la interacción con el organismo es mucho más compleja. Siento que hay una tendencia en la presentación, simplemente porque vi pues, solo esta parte y no he tenido el tiempo para leer el artículo, lo siento. Pero hacia los estudios tempranos con animales. ¿Consideras que hay otra forma de estudiar esta interacción entre comportamientos innatos o esta aparición de comportamientos innatos, comportamiento aprendido, adicional a esos estudios en edad temprana? Ok. Bueno, esas fueron como varias preguntas, pero bueno. Tengo Okay. muchas ideas. Respecto al primer punto, de la perspectiva molar, yo pues me tendría que declarar un poquito más hacia el lado molecular. Yo pienso que los efectos molares también son muy interesantes, o sea, toda esa, la ley del efecto, perdón, la ley de igualación, todos esos fenómenos de laboratorio, me parece que son interesantes en sí mismos, pero de nuevo, me parece que no hablan del mecanismo. O sea, un efecto no es el mecanismo, y el mecanismo me parece que solamente se puede encontrar de manera molecular, a menos que realmente uno programe contingencias realmente molares. En el caso, o sea, que realmente haya una relación entre tasa de reforzamiento y tasa de respuestas, sin que necesariamente haya una relación uno a uno entre uno y otro, ¿no? Ahí me parece que podría proponerse pues a la parte molar como un factor más importante. Sin embargo, en el caso específico de la caja problema de Thorndike, me parece que el tema o sea, la preparación experimental es muy molecular, porque los ensayos son ensayos que tienen un principio y un fin, y después incluso se puede cambiar de gato. Entonces, hablar de cuestiones molares ahí me parecería complicado, ¿no? Entonces, bueno, mi abordaje desde ese aspecto molar que mencionas no soy particularmente afín a la perspectiva molar, pero además me parece que la aplicabilidad en este ejemplo es complicada por la configuración de la preparación experimental de Thorndike. Y luego dijiste algo diferente. Luego dijiste
¿de acuerdo? Hablaba de eventos filogenéticamente relevantes, Baum, no Es sé, como lo llamaba Baum. o de los experimentos Ah, relacionados no, con pero la decías algo de las experiencias tempranas. No, bueno, Ajá, ya eso. sé qué iba a decir. Ok, otra cosa importante. Yo creo que la perspectiva, en la perspectiva molecular, sí tenemos un vicio y una limitación importante, que es discretizar la unidad de análisis eh, de la variable dependiente. Es decir, ¿qué es lo que nos interesa medir? Respuestas. ¿Y qué son las respuestas o cómo se registran las respuestas? Puntitos en el tiempo, ¿sí? Como tú dices, ok, la topografía de la respuesta o la cadena eh, que se genera para dar ese puntito en el tiempo, ese cacheteo de la tecla por parte de las palomas, sí que me parece muy importante. Sí que me parece muy importante, pero eh, um, es una limitante eh, solamente tomar en cuenta ese último momento en que se cerró el microswitch, que nos permitió tener un registro de la conducta y no analizar todo lo demás. Pero si tuviéramos que analizar todo lo demás, yo no lo haría de manera molar. Yo lo haría Okay. punto por punto, o sea, píxel por píxel o momento a momento, cuál es la posición del animal, del individuo, qué es lo más probable que esté siendo el feedback que esté recogiendo, cómo está posicionando sus sistemas perceptuales, ¿sí? Porque eso me parece que es lo que nos puede ayudar a tener una perspectiva más completa de la conducta en general, ¿no? O sea, eh, conceptualizarla como esos bucles de acción-percepción, tratando de inferir cuáles son esos bucles, aunque no tengamos información directa sobre ello, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, hay 3 preguntas en los comentarios, entonces las voy a mencionar. La primera Buenísimo. dice Karen Henao, una colega nuestra. Muchas gracias por la presentación, doctor Sosa. Una duda bastante general sobre el debate, abro comillas, innato, abro comillas, aprendido. ¿La modificación durante la gestación podría modificar el comportamiento considerado innato en los organismos? Sí, claro. Me da mucha pena no haber incluido ese dato, pero es un dato muy importante, ¿no? Ok, de nuevo, el hecho de que observemos un comportamiento innato no quiere decir que no haya habido experiencias uterinas o dentro del huevo que puedan dar pie a ese comportamiento innato. Hay un autor muy, muy relevante para este tema que se llama Xing-Yang Kuo, que estudió, por ejemplo, que la conducta de picoteo que tienen los pollitos cuando nacen, o sea, cuando nacen ya empiezan a picotear el piso, y esta conducta de picoteo, si no mal recuerdo, se eliminaba, lo que pasa es que los pollitos están doblados sobre sí mismos dentro del huevo, y están doblados de tal manera que el costado de su cabeza les quede en el pecho, en donde está el corazón. Entonces, aparentemente los movimientos del corazón le dan al pollito como una retroalimentación que después él busca con los picoteos, ¿no? Y bueno, hay un montón de experimentos donde pues le ponen la separación para que no pueda sentir eso, y después no lo hacen, o artificialmente les da esa estimulación y sí lo hacen, etcétera. Entonces, sí, la respuesta es sí. Hay experiencias uterinas y hay aprendizajes uterinos. También me parece que hay estudios que muestran que, eh, que tenemos cierta predisposición a identificar ciertos fonemas, que son los fonemas del idioma que hablan nuestros papás, o el idioma donde se desenvolvieron nuestros padres, eh,
porque desde tener experiencias intrauterinas ya estamos exponiéndonos a esos fonemas y las combinaciones de esos fonemas, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es un sí, y sí, a veces son importantes, a veces puede ser que no, puede ser que realmente haya un gen que dirija el cableado del sistema nervioso y sea ese cableado el único responsable, no lo sé, pero el hecho de que existen experiencias intrauterinas o intrahuevo, sí que lo creo, ¿no? Muchas gracias. Raúl te pregunta, doctor, excelente ponencia. Seligman plantea su teoría de preparación fóbica, creo que se refiere a la teoría de preparación biológica. ¿Es posible que exista un parecido con el principio de correspondencia que expuso? Salud. Claro, sí, bueno, Seligman ha sido uno de los autores que más utilizó estos estudios de García y Quelling y de Thorndike hay otro que también no pude incluir en la presentación, que es el estudio de Breland y Breland, que son como los 3 casos paradigmáticos que se utilizan para decir, no, hay que quitar las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje no sirven. El condicionamiento es algo del pasado porque tenemos estos 3 casos en los cuales no se cumple. Pero no es que no se cumpla, es que simplemente hay que agregar un parámetro para entenderlo mejor y listo, ¿no? Eso es lo que yo diría. Entonces, Seligman es el gran, es de los motivos por los cuales yo escribí ese artículo, porque me parece que esas personas, pues ya no sé si escriben desde un plano más ideológico o desde un plano más personal o desde o desde una agenda personalizada, ¿no? O sea, entonces, porque otra cosa que quisiera decir, que tampoco no me dio oportunidad, quiero decir 2 cosas que no me dio oportunidad de meter en la charla, y disculpen que aproveche esta intervención de Raúl Teddy para decirlo. Que una es, el hecho de que a mí me entusiasme tanto hablar de este tema, al grado que pasé 2 años escribiendo este artículo y preparando esta presentación y exponiéndola con mucho entusiasmo, es que muchas veces estos fenómenos de predisposición que son reales, como lo acabamos de ver, son reales, son utilizados como un arma, o sea, son weaponizados, ¿no? Para avanzar agendas como desde una perspectiva más eugenicista, ¿no? Hay autores que dicen que, por ejemplo, que la educación es una pérdida de tiempo y de recursos porque las personas que nacen con el coeficiente intelectual alto, de todas maneras van a aprender mejor que las personas que nacen con una predisposición para el coeficiente intelectual bajo, ¿no? Entonces, eliminemos la educación porque de todas maneras ya sabemos dónde van a acabar cada uno, ¿no? Es una pérdida de tiempo y de recursos. Entonces, este tipo de agendas a mí me escandalizan un poco porque muchas veces sus argumentos llevan de la mano evidencias como las que acabo de exponer acá. Y como lo acabo de decir, bueno, esas evidencias se tienen que tomar con cautela porque son indicadoras de una cosa interesante, pero no de muchas otras cosas más que se les adjudican, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quería decir y no me alcanzó el tiempo de meterlo en la ponencia. Y la otra ya no me acuerdo qué es, pero bueno, voy a tratar de responder la pregunta de Raúl, que es que sí, Seligman también propone varias evidencias que muestran que tampoco adquirimos miedos a las cosas con la misma tasa de aprendizaje, ¿no? O sea, si yo relaciono un vaso con un choque eléctrico o una araña con un choque eléctrico, es mucho más probable que yo adquiera miedo a las arañas que miedo a los vasos, ¿no? Sin embargo,
el hecho de que estos estudios, o siempre que estos estudios no se hagan en adultos o en individuos que ya tuvieron experiencias, no se puede afirmar que son predisposiciones innatas. Se puede afirmar que son predisposiciones, sí, pero las experiencias también nos pueden predisponer a aprender algo más rápido que otro, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación. De hecho, en el artículo describo un artículo, una investigación que a mí se me hace muy interesante, que es una investigación de un autor que, si no mal recuerdo, se llama Matasaka, donde ponen a... bueno, normalmente se ha observado que los monos le tienen miedo a las serpientes, ¿no? Entonces, pues como todos los monos le tienen, o como la mayoría de los monos le tienen miedo a las serpientes, pues entonces se concluye que es un miedo innato. Sin embargo, este autor o autora lo que muestra es que, dependiendo de las experiencias tempranas de los monos, le tienen o no miedo a las serpientes. Los monos que comen fruta desde que son pequeños y nunca han visto un insecto, por ejemplo, no le tienen miedo natural a las serpientes, ¿no? Ven una serpiente y no se asustan. Pero los monos que que se alimentaron de alimento vivo, o sea, de insectos, sí le tienen miedo a las serpientes, ¿no? La primera vez que la ven. Entonces, de nuevo, ciertas experiencias que pueden parecer no tan obvias pueden abonar a que nosotros presentemos una predisposición o una conducta la primera vez que lo hacemos, ¿no? O sea, que parezca innata, pero bueno, que son experiencias como no obvias. Listo. Muchas gracias. Y por último, nuestro colega Alberto, un saludo Alberto. Muchas gracias, doctor Sosa, muy interesante. Quería preguntarle si los temas que ha abarcado sobre la interacción innato-aprendida abarcan diferencias individuales, ya sea en inteligencia o temperamento. Bueno, me imagino que cuando hablamos de diferencias individuales, estamos hablando de diferencias individuales intraespecie, ¿no? Dentro de la misma especie, personas que podamos actuar distinto. Sí, claro que abarca, bueno, a mí me parece que abarca todo lo que tiene que ver con filogenia, y básicamente pues nuestros árboles genealógicos pues terminan siendo muestras a corta escala de la filogenia, ¿no? O sea, las diferencias que tenemos entre especies simplemente son diferencias con un árbol filogenético más extendido que lo que podamos tener entre primos o entre personas de una, bueno, no sé, con 40 generaciones de diferencia, nacidas en diferentes continentes, ¿no? Entonces, sí me parece que abarca ese tema. Sin embargo, me parece que la teoría del aprendizaje o los paradigmas del aprendizaje asociativo no han sido muy ampliamente o no han explotado muy ampliamente ese campo de las diferencias individuales. Pero bueno, sí creo que hay una implicación ahí. En el artículo hablo ahí sobre los estudios con gemelos, porque los estudios con gemelos también son como weaponizados, son como utilizados como un arma para decir, miren, los gemelos se parecen mucho. Entonces quiere decir que como ellos tienen el 100% de información genética compartida, pues entonces quiere decir que ese parecido se debe a sus diferencias genéticas. Y de nuevo, ¿no? De nuevo, las diferencias genéticas son, pues, pueden determinar el cableado del sistema nervioso, pero también pueden determinar nuestra apariencia. Y nuestra apariencia determina cómo las personas interactúan con nosotros, y por lo tanto, parte de
parte de las similitudes en el comportamiento que haya entre gemelos es posible o es muy posible que se deba a esas similitudes en la apariencia y no necesariamente en un precableado. Entonces, eso sería como mi postura. Sí creo que hay una implicación, sí creo que hay una subexplotación de ese campo, pero bueno, también es algo en lo que estoy trabajando yo mismo. Yo estoy trabajando sobre diferencias individuales en paradigmas de condicionamiento, porque creo que está subexplotado, no es algo que traigo preparado para hablar hoy, pero sí, es un tema interesante sin duda. Ok, muy interesante. Qué interesante. Bueno, sí, pues no hay más preguntas, ahí es más pues comentarios de agradecimientos, saludos también de otros países como Perú, y que muchísimas gracias pues por la ponencia. Y pues nada, doctor Sosa, de verdad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación acá. Así, de verdad muy interesante, muy chévere todo lo que nos has expuesto. Y pues de pronto en una próxima ocasión, de pronto de eso que ahorita acabas de hablar, que quizá si lo quieres exponer, bienvenido. Entonces, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuando quieran estaremos en contacto y bueno, yo seguiré siguiendo el canal porque ya he visto varias de las presentaciones que hay ahí, muy buenas, y pues felicidades por la labor que están haciendo con la divulgación. Muchas gracias. Y creo que nos sumamos a los comentarios que están en el chat de agradecimiento, de las aclaraciones. Por ahí también te piden el artículo traducido, por si acaso. Sí. Y de hecho, quisiera yo señalar, pues uno pues podría señalarlos todos gracias a las personas que nos ven también. Es tremendamente emocionante para nosotros contar con su compañía, pero por ejemplo, a través de la divulgación, cosas como, me pregunto qué tanto avanzará el área del estudio del comportamiento en 50, 100 años, da lugar a que estas charlas y estos espacios con investigadores de la calidad del doctor Rodrigo, pues nos dan nuevos horizontes en la psicología y pues quedamos nosotros también tremendamente satisfechos. Me da gusto, qué bueno que fue una oportunidad para compartir cosas. Les agradezco mucho también sus comentarios, bueno, sus preguntas, la verdad es que siento que enriquecieron mucho y las preguntas que nos hizo la audiencia también, pues me ayudaron a sacar cosas que tenía pendientes, que es que por la prisa, pues no se puede. Claro. Sacar, ¿no? Listo. Estuvo muy chévere, muchas gracias. Doctor, no sé si está de acuerdo en que comparta su correo, por si acaso pues están interesados en el artículo traducido o hacer alguna pregunta en particular. Sí, no, me encantaría, fabuloso. Listo, perfecto. Acá les voy a dejar el correo compartido. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por estar en esta conferencia. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Sosa. Y pues nos estaremos viendo próximamente en otra ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.